Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos me escucháis a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos acompañar con un episodio de la historia. Hoy el tema propuesto es en el siglo XIX. Título ambicioso, como fue el largo recorrido histórico que tuvo este siglo, pero momento de la historia muy importante para entender de alguna manera lo que somos, de alguna manera cómo hemos funcionado y de alguna manera cómo las instituciones han pervivido de aquel siglo al nuestro. Hace muchos años conocí a un personaje que pues me enseñó un poco lo que era el vino. Se llamaba Jesús Santisteban y era el dueño de las bodegas Irache. Las bodegas Irache están en Estella, están en el Reino de Navarra y están situadas al lado del monasterio de Irache, que es un antiguo monasterio benedictino durante muchos años. Fue un monasterio muy importante de la Congregación de Valladolid y en un sitio que, bueno, tuvo muchos usos, pero no nos vamos a entrar en el monasterio, que iremos otro día. Don Jesús Santisteban trabajaba primero en una bodega muy cercana a lo que era Campanas, a lo que era Pamplona, Iruña, y luego organizó la bodega Irache. Construyó una bodega moderna alrededor de los años 90. El gusto, pues bueno, había que meter barricas y tampoco puede decirse que sea excesivamente estético. Me imagino que ya los árboles habrán cubierto desde la carretera gran parte de la estética no excesivamente acertada que tuvo el arquitecto que lo construyó. Una de las cosas más simpáticas, aparte del excelente vino que se puede tomar allí, el Bodegas Irache, que yo no monetizo, o sea, no estoy sacando pasta a las bodegas para hacer mi podcast, cosa que también, si otros lo hacen, me parece también igualmente correcto, pero yo no lo hago. Y lo que tiene de curioso es esta bodega, que tiene una fuente para los peregrinos. Una fuente para los peregrinos por el Camino de Santiago, pasa a escasos 40 metros de su puerta y tiene una fuente que tiene 2 caños, pone Bodegas Irache, claro, ellos sponsorizan esa fuente, normal que lo pongan, y tiene una curiosidad. Por una parte da agua y por otra parte da vino. Sí, vino bueno, vino del de las Bodegas Irache, que era un poco un compromiso que adquiría con todos los peregrinos que pasaban por el Camino de Santiago. El que quiere beber agua, bebe agua, si es abstemio o no quiere probar el vino, no lo toma, pero si quieres servirte una copita de vino, un vasito de vino, un vasico, como dicen allí, aprietas el botón de la zona donde pone vino y te sirve en lo que es el equivalente a un vaso. Luego tarda en recuperarse para que no vaya yo uno y se llene una cantimplora entera de vino y esté aquello todo de recurridos bebedores que van a llenar allí sus botellas. No, hay que esperar un ratito, unos 2 minutos, y vuelve a darte otra vez la cantidad exacta de una copa. Eso es con un mecanismo que montó él. Y cuando uno está allí, está contemplando pues lo que es la bodega, o desde la puerta estás tranquilamente bebiéndote un trago de agua o un vaso de vino, estás viendo la inmensa mole de lo que es el monasterio de Irache. En la parte de atrás está una montaña, que es la montaña que se llama Montejurra. Una montaña muy unida a lo que fue la historia de las guerras civiles que vivimos en nuestro país. Me estoy refiriendo a las guerras civiles o guerras carlistas. Y uno, pues, por edad, me viene a la memoria los sucesos que hubo ahí alrededor de los años 94, 95, 96, 97, que era donde se juntaban los carlistas, que habían evolucionado desde ser un
ultramontanos con el anteúltimo pretendiente, porque ahora cuando os hablo ya es el hijo de Carlos Hugo, pues el último pretendiente había avanzado hacia unas posiciones de socialismo autogestionario, algo de alguna manera que nos podría recordar ciertos principios, salvando mucho de las distancias, de lo que fue la Yugoslavia de Tito. Pero bueno, no voy a tirarme yo aquí en plancha a hacer una exposición de esta evolución del carlismo en su final, sino que voy a hablar de las guerras carlistas, voy a hablar del siglo XIX, como se había anunciado en un primer momento. Y cuando miras esa muralla y te acuerdas de los últimos acontecimientos, dices, hay que ver toda la historia que tiene ese monte, y lo miras y claro, es una zona en la que ahora ya no pasa nada. Ahí pasan los camiones que van por la carretera de Pamplona a Iruña a Logroño y vas viendo grandes viñedos y grandes extensiones, pero vamos, no hay ni un extraño crujido que llama la atención. Y dices, ¿qué de historia tuvo esta montaña, las luchas que hubo aquí, el icono que era para los carlistas? Y dices, ¿y qué poco sabemos de ello? Y efectivamente sabemos muy poco de todas las cosas que pasaron allí, de todas las cosas que pasaron en nuestro país. Algún día os haré un podcast monográfico sobre Montejurra, pero hoy, como os digo, quiero intentar durante unos cuantos podcasts acercaros al siglo XIX. A esto también he unido la invitación que me hizo, como suele suceder todos los años, don Carlos, el obispo de la Comunión Anglicana, de la Iglesia Reformada, para tratar un personaje que es el que vive también en esta época, que es Juan Bautista Cabrera, que nació en el año 1837 y que preparé unas conferencias, unas charlas también para la Catedral Anglicana, para poder acercar lo que es este personaje bajo el título de la coyuntura histórica de Juan Bautista Cabrera. Pero los podcasts que hablan de este tema más en concreto van a salir como si dijéramos en otra línea, los voy a sacar también, pero en este me voy a centrar más en lo que era la historia. En los otros me centro más en lo que es la historia mezclada de Cabrera y de lo que es nuestro país, pero en este me ciño a lo que es la historia de nuestro país. Y como tenía que arrancar en un punto, cuando empecé a trabajar sobre estos temas, me fijé en el año 1837. Bien, he arrancado con una fecha del nacimiento de Cabrera, que es el 23 de abril de 1837. Cuando se habla de Cabrera no hay que confundirse con Ramón Cabrera, que era un general, que bueno, llegó a ser general carlista, sino que estoy hablando del obispo de la Iglesia Reformada. Bueno, ¿cómo está el país en este año, el año 37? Pues desde la muerte de Fernando VII había vivido desde 1784 a 1833, la reina es Isabel II. Isabel II vive de 1830 a 1904. Como se puede apreciar, la reina, a la muerte de su madre, tiene tan solo 3 años. Así que la regencia del reino la lleva su madre, la cuarta esposa de Fernando VII, tío de ella, María Cristina de Borbón dos Sicilias. María Cristina de Borbón dos Sicilias vive de 1806 a 1878, que sería la reina consorte desde 1829, que se casa con Fernando VII, a 1833, que muere Fernando VII, y a partir de entonces es la reina regente. La reina oficial iba a ser su hija, pero ella era la reina efectiva, la regente. ¿Qué había pasado? Pues que la derogación de la ley sálica por la que las mujeres no podían reinar permite que la sucesión, al modo que ya estuvo en tiempos del Reino de Castilla, y que sea la reina Isabel II. Ya había habido el antecedente de Isabel I, que es Isabel I, la católica, la de Castilla. Bien, la supresión de esta ley discriminatoria provocó la insurgencia del infante Carlos María Isidro.
Carlos María Isidro vive de 1788 a 1855 y este era hermano de Fernando VII y tío de Isabel II, quien, apoyado por grupos absolutistas que los vamos a denominar, y la historia los denomina los carlistas, ya habían intentado proclamar rey en la agonía de Fernando VII, del hermano de Carlos María Isidro. En octubre de 1836, la primera guerra carlista está en un punto de inflexión. Los carlistas intentan tomar Bilbo, en contra de la opinión de su máximo estratega, que era Tomás de Zumalacárregui, que tenía la idea de tomar Vitoria-Gasteiz y desde Vitoria partir en línea recta hasta Madrid, que era más o menos lo que había hecho Napoleón cuando entra por Somosierra. Cuando intentan tomar Bilbao, son rechazados y el general es herido de gravedad y fallece en breve, Tomás de Zumalacárregui. Es elevado al cargo el general carlista, un primo del rey Carlos Isidro y de la reina Isabel. Se trata de Sebastián Gabriel Borbón y Braganza, que vivió desde 1811 y hasta 1875. Y en marzo de 1837, Sebastián vencerá en la batalla de Oriamendi. Oriamendi está en Tolosa, es la montaña a cuya falda se extiende la villa de Tolosa, que en ese tiempo era la capital de Guipúzcoa. San Sebastián Donostia es más posterior a esta villa como enclave de cabeza de provincia. Y en la batalla de Oriamendi vence a Baldomero Espartero y a sus tropas liberales. Baldomero Espartero lo vamos a ver mucho en nuestra historia. Entendemos lo convulso que era el momento en la primavera de 1837, un país en guerra, una monarquía tambaleante y una nueva constitución que se va a proclamar. Un ambiente convulso, y en ese momento tampoco es muy incierta la resolución. La Constitución de junio de 1837 se promulgó en España durante, como hemos visto, la regencia de María Cristina de Borbón, por iniciativa del Partido Progresista, partido que había surgido en 1835 por el grupo que se denominaba de liberales exaltados, que compartían ideología con el político Juan Álvarez Mendizábal, de la famosa desamortización, que vive de 1790 a 1853. El Partido Progresista aprobó esta Constitución consensuándola con el Partido Moderado. Progresistas moderados. Vemos viendo que ya estamos entrando en lo que son el concepto de partidos de frentes, por decirlo de alguna manera, de derechas y de izquierdas, de conservadores y de más liberales. Estos dos partidos defendían un régimen con la heredera Isabel II como reina, y la idea era que si hubiese una alternancia, la fuera con gobiernos de liberales y de moderados, y que no hubiese que cambiar la Constitución. Esto estuvo vigente hasta 1845, cuando el Partido Moderado que se hizo con el poder impuso su propia Constitución. En mayo de 1837 marcó otro hito en lo que era la guerra carlista. El pretendiente Carlos prepara el asalto de Madrid. La guerra, que estaba lejana y situada en el norte, en Cataluña y en Levante, se le desplaza peligrosamente hacia el centro peninsular, y este movimiento supuso al final el fin de los carlistas en su primer intento de hacerse con el poder. ¿Qué había sucedido antes de la primavera de 1837? En marzo de 1830, 6 meses antes del nacimiento de Isabel, el rey publica la pragmática sanción de Carlos IV, aprobada por las Cortes de 1789, que dejaba sin efecto el reglamento del 10 de mayo de 1713, que excluía la sucesión femenina al trono hasta agotar la descendencia masculina que había impuesto Felipe V. Se restablecía así el derecho sucesorio tradicional castellano, que ya estaba recogido en las partidas de Alfonso X el Sabio.
según el cual podrían acceder al trono las hijas del rey difunto en caso de morir el monarca sin hijos varones. Carlos María Isidro no reconoció a su sobrina como heredera y tras la muerte del rey Fernando, el 29 de septiembre de 1833, y al ser nombrada regente María Cristina de Borbón, el pretendiente proclamó el Manifiesto de Abrantes, que está en el distrito de Santarém, Portugal. El rey, cuando nace su sobrina Isabel II, como princesa de Asturias y heredera al trono, tiene que jurarle obediencia. Y entonces él dijo, no, yo de ninguna manera, me cojo mi familia y me voy, y saltó a Portugal, que era donde estaba. En este documento, en lo que se llama el Manifiesto de Abrantes, mantuvo los derechos dinásticos y provocaría lo que fue la primera guerra carlista. Carlos María Isidro nombró como su primer ministro a Joaquín Abarca. Joaquín Abarca vivió desde 1788 a 1844, era un ultraconservador y era obispo de León. Y el manifiesto tuvo escaso o nulo eco, salvo en dos personajes del ámbito militar, que era el general Santos Ladrón de Cegama, que vivió entre 1784 y 1833, sin mando, que estaba en Valladolid, y el coronel Tomás de Zumalacárregui, que vivió desde 1788 a 1835, que se encontraba retirado también en la capital del Reino de Navarra. Ladrón de Cegama proclamó rey al infante Carlos con el nombre de Carlos V el 6 de octubre de 1833 en Tricio, en La Rioja, tomando enseguida Logroño y reuniéndose en Pamplona e Iruña con Zumalacárregui. Sin embargo, Ladrón de Cegama es detenido y es fusilado el 16 de octubre de 1833, acusado de alta traición. El tío Tomás, como le definían a Tomás de Zumalacárregui, será en adelante quien va a dirigir a los carlistas. A nivel internacional, los carlistas solo han conseguido un reconocimiento, el del rey Miguel I de Portugal, lo que le llevó al reino luso, al reino portugués, a la ruptura diplomática con nuestro país. Carlos María y su obispo ministro huyen a Inglaterra y de aquí por Francia ingresan en lo que es el norte peninsular. Entre los años 1834 y 1835, las victorias centradas en el norte elevaron mucho el ánimo de los carlistas y de su pretendiente, y se extendieron la zona de su influencia a la zona del Maestrazgo en Aragón, a Cataluña y a Valencia. El año 1836 está marcado, entre otras operaciones militares preparadas por los carlistas, por la denominada Expedición de Gómez, un recorrido curiosísimo. En junio de 1836, Miguel Sancho Gómez Damas, que vivió entre 1785 y 1864, con un ejército de 3.000 hombres, parte desde Amurrio, Álava, hacia Asturias y Galicia, para alentar allí los focos carlistas, que supone que están allí asentados. Consigue entrar en Oviedo y en Santiago de Compostela, pero no logra controlar la zona asturiana y gallega, pues son muy pocos los que en aquella zona quieren unirse al carlismo. Perseguido por los realistas que son enviados desde Navarra y de Castilla, lanza su expedición por lo que es la Vía de la Plata rumbo a Andalucía y durante la marcha toma Córdoba, Almadén de la Plata, donde una importante mina es tomada también en estación militar, que llegó a causar una inesperada baja en la Bolsa de Londres que controlaba el precio de los productos mineros. O sea que imaginaros el impacto que supuso la toma de los carlistas de la mina de plata de Almadén. Llega a San Roque hasta abajo, hasta el campo de Gibraltar, con la intención de adquirir calzado en el Peñón para todo lo que era el ejército carlista. Pues claro, había ido saqueando, cuando llegó a la mina se llevó toda la plata que tenían allí preparada en lingotes. Pero los gibraltareños, que ya estaban al tanto de las correrías por la península, le recibieron a cañonazos. Después de un azaroso recorrido, batido una y otra vez por las tropas realistas, en diciembre de 1836 consigue regresar a Vizcaya.
Esa fecha, de diciembre de 1836, también supuso un hito en los hechos de armas para los liberales, al vencer estos en la batalla de Luchana, que duró desde el 1 al 25 de diciembre de 1836. El ejército isabelino, partiendo de su base de Portugalete, consiguió arrollar a las fuerzas carlistas que asediaban Bilbao desde el 25 de octubre. Las tropas isabelinas entraron en Bilbao el 26 de diciembre y Baldomero Espartero, que aparecerá y mucho en esta historia, en la historia de este siglo, es el gran vencedor. Desde entonces, el conde de Luchana. Y la resonancia del triunfo de esta batalla hizo que en las ciudades pusieran este nombre algunas de las calles o plazas, entre otras la que es vecina a la calle donde yo vivo actualmente. La expedición real llevó a los carlistas, esta es otra marcha, otra acción militar muy grande, llegó a los carlistas con su pretendiente hasta Arganda, en una ruta que va desde Navarra, entrando por Aragón, el maestrazgo de la zona de Teruel, Castellón hacia Valencia, luego ir a Valencia y desde esta villa llegar a Madrid. Pero claro, Espartero, que ya había vencido en la batalla de Luchana, era mucho Espartero. Rodeó a las vanguardias carlistas y entre Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz lanzó una ofensiva hacia Loeches, Rivas y las proximidades de Arganda, haciendo retroceder al ejército del exseminarista Ramón Cabrera, que vivió de 1806 a 1877, que llegó hasta Vallecas, hasta el puente de Vallecas en la actualidad, para que éste se retirase y volviese al maestrazgo. El pretendiente carlista ordenó la retirada. Espartero tenía decidida la táctica, que era empujar al ejército sin presentar batalla. Un ejército sin comunicaciones y en retirada se dedicó al saqueo y al pillaje, consiguiendo la enemistad con media España de los carlistas. Y el objetivo final fue acorralarlo en la zona vasco-navarra, sin posibilidad de desplazamiento, para que sangrase a la población e impuestos para sostener un ejército rendido y una corte fastuosa de un Borbón ya lejano al pueblo y a su realidad, para dejarle prácticamente sin alimentos. Carlos María Isidro organizó una corte en Arceniaga, muy desolado destituyó a sus mejores generales y la guerra pasó ya a tener una debacle para el carlismo. En el contexto nacional, los años 1835 y 1837 son los marcados por la Revolución Liberal, con un destacado jefe de gobierno, Juan Álvarez Mendizábal. Mendizábal, como mandatario, convocó elecciones a Cortes el 28 de septiembre de 1835. Y entre sus objetivos estaba sacar al Estado de la bancarrota en la que se encontraba, promoviendo una desamortización de todos los bienes de las órdenes religiosas, ya que con el dinero que obtendrían serviera para generar recursos destinados a saldar la deuda ya no importante y a ganar la guerra. ¿Por qué estábamos en bancarrota? Pues porque habíamos perdido todo lo que era el imperio de Sudamérica y de México. De ahí era donde venía el oro y era de donde se pagaba las soldadas y donde se pagaba todo. Pero amigo, se ha acabado y hay que echar mano de los bienes, hay que desamortizar los bienes de la Iglesia. Lo que sería conocida como desamortización de Mendizábal comenzó con un decreto del 19 de febrero de 1836, que declaraba bienes nacionales las propiedades de los conventos y monasterios suprimidos por el anterior gobierno del conde Toreno, José María Queipo de Llano, que vivió entre 1786 y 1843, y que el 25 de julio de 1835 ordenó el cierre de los conventos y monasterios con menos de 12 profesos, que eran la mayoría. Se subastaron las tierras expropiadas, dividiéndose en grandes lotes
y aceptándose el pago en metálico o con títulos de deuda pública. De este modo se recaudó menos de lo esperado y sólo pudieron acceder a los bienes nobles y burgueses adinerados. Eso sí, se consiguió un apoyo generalizado del conjunto burgués de la población, un apoyo, como os digo, hacia la reina. Es el momento en que podemos ya empezar a distinguir una sociedad de clases. El liberalismo trajo la sustitución de la vieja sociedad estamental por una sociedad en la que, al menos en teoría, los ciudadanos eran iguales ante la ley, y con ellos se abría la posibilidad de la movilidad social, marcada ya por la aparición de grupos sociales nuevos y por ser la economía, los bienes muchas veces comerciales y no la cuna o la familia, lo que situaría la clase social del individuo. La antigua aristocracia mantenía su poder cortesano y consiguió en cierto modo más poder tras la desamortización. Eran los nobles, los condes, los duques los que ocupaban los altos cargos políticos, controlando algunas veces el poder accionarial de las acciones de las empresas. Pero una clase social ya está irrumpiendo con fuerza. Es la alta burguesía, que imitaba en parte a la nobleza, ansiando títulos y convirtiéndose en los nuevos ricos. Por ello era una clase conservadora y una clase moderada, dueña de los negocios, de las finanzas, donde coexistían banqueros, militares y altos cargos del Estado. Agricultura, industria y banca, especulación del suelo urbano y construcción fueron en esencia el aporte de la riqueza de esta alta burguesía. Las clases urbanas medias, no en gran número, eran la formada por ingenieros, arquitectos, periodistas, catedráticos, funcionarios, abogados y grandes comerciantes, y las nuevas profesiones surgidas en lo que es la modernización del país. Y luego la clase popular era la mayor parte de nuestra nación, con campesinos asalariados, viviendo en condiciones de semiesclavismo y sin ninguna posibilidad de formación. La población urbana, completada en pueblos y ciudades, era lo que podríamos denominar la clase popular, que en las ciudades estaba formada por trabajadores artesanales e industriales, por criados, todos explotados, y por aquí también arrancaría un pequeño pero potente ideológicamente proletariado industrial, viviendo en una profunda... donde se basa es en esos barrios tan insalubres de las zonas como Bilbao, Barcelona, Asturias, Río Tinto y otros enclaves mineros, y en la zona también de la Carolina, de Andalucía, y será en estos centros industriales donde el proletariado se organizará para hacer frente a la explotación burguesa. Hemos arrancado con la Constitución de junio de 1837. Esta Constitución fue jurada por la reina gobernadora, acompañada de su hija Isabel, en el convento del Espíritu Santo, que estaba habilitado como sede de las Cortes, que estaba en el solar que ocupa hoy el actual Congreso, donde están los leones allí en la puerta. Eso era el antiguo convento del Espíritu Santo. Y en la comisión asignada para presentar el proyecto y el texto están los políticos Agustín Argüelles Álvarez, que vivió de 1776 y 1844, que era un liberal que ya había participado en las Cortes de Cádiz y era conocido por su elocuencia como el Divino. El político del Partido Progresista, de la otra parte, por decirlo de alguna manera, los que participaban en esta Constitución, era Joaquín María Ferrer y Cafranga. Este denominado Partido Progresista era el de los liberales exaltados que defendían, como os he dicho, las reformas de Mendizábal, y Salustiano Olózaga, que era un liberal convencido y que estaba también detrás de esta Constitución. Esta Constitución ha sido siempre considerada como un código transaccionista, con concesiones, que reparte un poco, que tiene una de cal y otra de arena, las concesiones a los dos, a los progresistas,
que eran partidarios de la soberanía nacional y para ello el poder subsistía en las cortes y en el pueblo, y para los moderados, que es cuando ya se empiezan a crear los grupos políticos, los moderados, que eran partidarios también de la soberanía nacional, pero defendían que el poder residía en las cortes y en el rey, hacían más hincapié en lo del rey, y eran una versión más conservadora. En el texto constitucional se establecía la existencia de dos cámaras que ya se denominarán como Senado y Congreso de los Diputados. Aprobada la Constitución de 1837, la reina gobernadora disuelve las Cortes Constituyentes y las legislaturas de 1837 y 1838, la de 1838 y 1839, cierran esta primera regencia de María Cristina de Borbón. El último discurso de la regente fue el 1 de septiembre de 1839 en la sesión de apertura de estas Cortes y frenó la legislatura el 18 de noviembre de ese mismo año. En 1839 se produjo el final de la Guerra Carlista, de nuestra primera gran guerra civil. El fracaso que supuso Bilbao para los carlistas y luego el fracaso de la expedición real sobre Madrid llevó a un general intransigente y ultramontano a convertirse en mariscal de campo de los carlistas. Se trata de Juan Antonio Guergué, que vivió entre 1789 y 1839. Este es un convencido belicista y no consiente ni la paz ni las negociaciones para finalizar la primera guerra carlista, que intentan por parte de la reina Baldomero Espartero y por parte de los carlistas Rafael Maroto. Rafael Maroto vivió de 1783 a 1853. Enterado de que se va a producir un pacto entre Espartero y Maroto, planeó asesinar a Maroto, pero fue descubierto y fusilado en Estella junto a los generales carlistas conspiradores, que eran Francisco García, Pablo Sáenz de Baena, el brigadier Teodoro Carmena y el intendente Javier Uriz, así como el oficial Luis Antonio Ibáñez. Después de estos hechos ya el pretendiente no le queda nada que pudiese hacer. Maroto escribió a don Carlos una detallada carta con información sobre las conspiraciones y desavenencias en el mismo seno de los carlistas del norte. También relató y denunció la suerte que corrían en aquellos momentos muchos de los jefes militares, compañeros suyos y beneméritos presos por los propios carlistas. Intentó una última maniobra en la que quiso desautorizar a Maroto, nos referimos a Carlos María Isidro, incluso procesarlo y apartarlo del mando, pero las tropas se posicionaron con Maroto y el general se negó a cumplir con la constitución con la destitución que le imponía el rey Carlos V. Cuando hablamos del rey Carlos V estamos hablando del rey de los carlistas, no del emperador, que también le llamamos Carlos V porque era V de Alemania. Maroto y Espartero mantenían una buena relación porque habían compartido hechos de armas en las campañas americanas, y se unía a esto la amistad de los dos con Martín Echaide, el denominado el arriero de Bargota. Bargota está entre Tierra Estella hacia la parte de Álava, y que comerciaba con los dos ejércitos, y la intervención de los militares Hay y Wilson de la Armada Británica con base en el Consulado de Bilbao, que iniciaron, tanto Maroto como Espartero, unas negociaciones que les llevarían a un acuerdo final con el gobierno de Isabel II, sin el apoyo del pretendiente y con oposición de las tropas carlistas más reaccionarias. El 29 de agosto de 1839, Espartero y los oficiales carlistas, representantes de Maroto, firmarán el Convenio de Oñate, que supuso el fin de la Guerra del Norte de España, confirmado con el conocido Abrazo de Vergara entre Maroto y Espartero el 31 de agosto del año 1839. El 14 de septiembre de 1839, el pretendiente carlista y las tropas que permanecían fieles cruzaron la frontera francesa, terminando casi totalmente la guerra,
puesto que en Cataluña continuó la insurrección con las tropas del general Ramón Cabrera, que cruzaron la frontera el día 6 de julio de 1840. Bueno, hemos tenido un hecho de armas que fue el fusilamiento de estos generales a cargo del general Maroto en Estella, bajo las laderas de Montejurra. Hemos comprendido un poco más lo que es la historia del siglo XIX, en la que seguiremos avanzando desde la regencia de Espartero. Esto es Historia con Sentido, y un día más encantado de habérsela podido contar Juan Carlos González. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.